Ok. Bueno, buenas tardes, tengan todos bienvenidos a la clase de análisis, preparación y análisis de estados financieros del día de hoy. Quería, pues bueno, darles la bienvenida y darles las gracias por participar y también hacerles un llamado de atención en el sentido de que veo que a las clases está entrando muy poca gente. Yo no abrí aula virtual no, grupo de WhatsApp para estas asignaturas este semestre, porque en este momento estoy atendiendo muchísima gente. Yo estoy atendiendo gente de posgrado, algunos otros grupos, y pues el teléfono me colapsa demasiado. Mi experiencia es que cuando tengo los grupos de WhatsApp con los estudiantes de la facultad, pues en líneas generales todo el tiempo me escriben y eso me distrae muchísimo. Entonces preferí dejarlo solamente por el aula, pues ya que nos vamos a ver 2 días a la semana. Entonces me parece más que suficiente que nos comuniquemos por el chat. El chat del aula virtual funciona de la misma manera como funciona un chat de WhatsApp. Simplemente tienen que escribirme y bueno, en la medida de mis posibilidades, cada vez que me conecte, pues yo les puedo responder o a mí me llegan notificaciones al correo de tal manera que yo puedo responderles. Sí me preocupa que la gente no asista porque pues hay muchísimos reclamos y yo rechacé mucha gente para que ingresara al aula virtual. Entonces, pues me parece como de muy mal gusto que las personas se inscriban y de hecho, pues sentir que en algún momento pueden retirarse porque no les gusta X o Y cosa, cuando hay tanta gente que me pidió que, ¿cómo se llama esto? Que los agregara a la clase, ¿verdad? Y yo les negué esa posibilidad. Entonces, si conocen gente que estudie con ustedes y que no se haya incorporado, que no esté pendiente del aula, pues díganles que no hay grupo de WhatsApp, pero que por favor se integren al aula virtual y comenten por ahí y empiecen a participar en las clases, porque pues bueno, o sea, me parece malo que hayamos dejado de lado a tanta gente y que bueno, al final no vengan pues. No sé si saben de algunas personas. Pues yo sé de un amigo que me escribió Ujú. en estos días preguntándome, ayer creo que fue, preguntándome que si yo había asistido a la clase, y yo le dije que sí, y dijo que ese día él no había asistido porque no tenía luz. Ok, Entonces, no no, sí, sé, claro. me imagino Eso que es sí. todo un tema. Ayer estaba en clase con análisis y bueno, igualito, me quedé sin electricidad, estaba toda apurada porque estaba dando la clase pues ahí corriendo porque tenía era un bombillo y yo, bueno, o sea, esto genera muchísimo estrés y yo los entiendo, realmente sí, pero bueno, pues hay que tratar de buscar la manera de participar. Igualito, yo estoy trabajando con Zoom para dejarles el aula, la clase grabada, pero si alguno de ustedes tiene la posibilidad, eh, aparte porque, bueno, son dos clases de media hora, entonces es como más fácil de digerir por los estudiantes que si les dejo un solo video. Ustedes me están escuchando perfecto, ¿verdad? Porque en el computador se me cuelga la imagen, yo estoy usando los dos equipos, el celular y el computador, y en el computador se me cuelga la imagen, pero ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, sí. Ok. Bueno, nosotros teníamos una tarea y por esa razón era que habíamos dejado como que la clase parada la semana, la última clase como que a medias, porque bueno, hablamos acerca de la contabilidad, ¿verdad? Los distintos tipos de contabilidad, la información que suministra la contabilidad, hablamos de la importancia de la contabilidad financiera, ya como una rama bien particular dentro de la contabilidad. Perdón, y teníamos una actividad que era leer fragmentos, ¿verdad? Obviamente no pretendo que lean la tesis completa, pero sí era bien interesante que ustedes leyeran algunos fragmentos de lo que era el trabajo del profesor José Miguel Rodríguez respecto de la adaptación o la armonización contable en Venezuela y sobre la tesis de la profesora Laura Marco Trillano, que hablaba acerca de lo que era la evolución de los principios contables. Entonces, a ver, ¿quién por allí tiene alguna referencia, revisó el material? ¿Quién puede hablar un poquito al respecto?
A Bueno, ver, profesora, yo leí un poco, pero siempre es muy ujú. largo ¿Cómo el te pareció? documento. Impresión cuando lo lees. Pues, o sea, lo que yo entendí es que habla cómo era, por así decirlo, los procesos contables mucho antes de lo que eran las normas NIF, ¿Estamos hablando del profesor o de o Laura Marcotrillano? ¿De cuál de los dos documentos? de, del profesor, ¿no? Sí. Había un artículo científico que tenía como 10 hojas y una tesis que tenía ciento y pico. A ver, Rosilber, te fuiste. No me dejes. No se me intimiden, ¿sí? No se me intimiden porque, bueno, estamos aquí para conversar. Y bueno, nada, aquí todos vinimos a aprender, ¿ok? Es importante y quiero que les quede claro, para mí es muy fastidioso estar aquí 2 horas hablando, ¿ok? Aparte que estos son temas que son pesados. Entonces, si yo me quedo aquí hablando, o leyendo, pues porque ustedes no ejercen esa participación o esa retroalimentación, pues la clase va a ser demasiado heavy, dirían ustedes. Entonces, pues sí, vamos a tratar. A ver, Rosy, cuéntame, ¿cuál de los dos documentos revisaste? ¿O cuál crees que revisaste? No importa, cuéntame qué leíste allí. ¿Qué fue cuál fue la primera impresión cuando abriste el documento? ¿Qué era qué? Pero si no hablan, dejo la clase hasta aquí. Ya va, profe, que pensé que tenía el micrófono prendido. Ah, yo dije, no, esta gente se fue. No, ya va. Que leí fue el de los principios de la contabilidad generalmente aceptados. El del profesor José Miguel. Ese mismo. Ok. Es importante cuando hagamos una lectura verificar quién es el autor, ¿sí? Porque eso nos lleva a tener mayor claridad. Entonces, bueno, eso es una parte del aprendizaje. Si yo les doy un artículo para que lo lean, pues es fundamental que ustedes verifiquen y tomen nota. Mire, este es el autor tal, dice tal cosa, ¿sí? Eso forma parte del investigar, ¿ok? Sigue, Rosy, cuéntame. Que, bueno, que aquí lo que principalmente vi es que hablaba de cómo era que se llevaba la contabilidad antes de las normas NIM y vimos los Ajá. principios, ¿Y más que ustedes todo, ¿cómo? en algún momento habían escuchado hablar de las normas NIF? Cuando vieron contabilidad financiera, por ejemplo, ¿ustedes escucharon hablar de las normas NIF? Sí, 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 profe. las normas internacionales de información financiera. ¿Qué les decían en contabilidad financiera sobre esas normas? ¿Qué recuerdan ustedes de qué hablaban? Pues yo recuerdo que el profesor me decía que era muy importante que las tuviéramos presentes Pero en algún para... momento las pensaron, por ejemplo, iban a registrar activos financieros y buscaban en la norma cómo se hacía, iban a registrar la propiedad planta de equipo y buscaban cómo se hacía o no. No, así no lo hacíamos. Ok, solamente era para que conocieran que esas normas existían. Ajá. Ok, chévere. Continúe. Exactamente. Bueno, y que también permitía que la información financiera sea confiable y útil Que para sea diversos grupos de confiable. interés. Ok, que sea confiable y útil. Perfecto. Eso es lo que más o menos me acuerdo. Ok, ok. Este, esto algo le pasó.
Ah, ok, tengo una reunión, ya va un momento. Déjame cambiar la hora de esta reunión porque está para iniciar en 10 minutos, solo esta reunión. Continuar. Ok, bueno, sí. Este artículo, ¿verdad? Lo que nos habla es de cómo ha sido el proceso de armonización contable en Venezuela, ¿no? Y bueno, de allí se toman una serie de conceptos de qué eran los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por ejemplo, el profesor dice que un autor que se llama Romero, que cita al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, define estos principios como unos conceptos que establecen la delimitación y la identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones financieras y la presentación de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros. Ya, un momento. Ok, chévere. Entonces, eso es lo que dice Romero sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Esto es lo que cita el profesor José Miguel. Y también habla de la importancia de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿verdad? Dice que son fundamentales para la preparación y presentación de estados financieros, ¿verdad? Dice que nos proporcionan un marco de referencia para unificar el ejercicio contable y para facilitar la interpretación de la información financiera por diversos usuarios y en diversos países, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un marco de referencia para preparar la información financiera, eso nos permite que un estado financiero que yo esté preparando para una empresa venezolana sea totalmente comparable con el estado financiero de una empresa mexicana, de una empresa argentina, de una empresa española. ¿Por qué? Porque al tener unos principios básicos, ¿verdad? Y seguir, perdón, como una doctrina, una norma para la elaboración de esa información financiera o para la preparación de esa información financiera, pues esa información es totalmente comparable. Entonces, como administradores o como contadores, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver un informe financiero y entenderlo perfectamente, bien sea de Venezuela, de Estados Unidos, de España, de Argentina, de Chile, de donde sea el estado financiero. A lo largo de la historia contable, ¿verdad? Estos diversos términos como postulados, principios, estándares o normas se han ido utilizando para regular la práctica contable. Y cuando yo les decía a ustedes que revisaran la tesis de la profesora Marco Trillano, sobre todo en cuanto a la evolución de los principios de contabilidad, es muy importante que cuando yo les ponga a ustedes un material, ustedes lo revisen. Hoy yo les voy a dar la oportunidad de continuar la clase, como que sin la participación en este caso, ¿no? Pero si yo les sigo dejando material y ustedes no leen, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dejar el material en el aula, voy a dar una clase virtual y no me voy a reunir con ustedes, sino simplemente lo hago como lo venía haciendo hasta los semestres anteriores. Porque pues es importante que trabajemos con aula invertida. Yo les doy a ustedes el material, pero de parte de allá para acá yo necesito una retroalimentación, ¿sí? Yo necesito que ustedes se preparen antes de llegar a la clase. Entonces, no sería yo la primera que suspendería una clase por eso. Tengo entendido que hay varios profesores de la facultad que si el estudiante no prepara la clase o no prepara las lecturas, pues simplemente da la clase vista o la deja para la siguiente clase. Entonces vamos a irnos acostumbrando a trabajar con este método, ¿sí? Revisar antes de llegar a la reunión que tengamos, ¿sí? Entonces, en esa tesis, lo que dice la profesora Marco Trillano son los hitos. Los hitos son
los momentos históricos más importantes en la preparación, en el nacimiento y la evolución de los principios de contabilidad. Y bueno, pues haciendo una revisión de toda esa información que tiene la tesis, yo pude marcar algunos puntos en la historia importantes, ¿verdad? Primero saber que esos principios tienen sus orígenes en 1494 con las reglas de Luca Pacioli, ¿verdad? Quien es el padre de la contabilidad, no sé si ustedes lo sabían, ¿verdad? Pero era un monje que se dedicó a la contabilidad y que fue el primero en establecer el principio de partida doble. Él escribió un libro, allí está el nombre del libro, Suma de Aritmética, Geometría y Proporciones, en el que él empieza a dar como esa normativa de que para registrar una transacción contable, ¿verdad? Tenía que haber una cuenta por el debe y una cuenta por el haber. Por eso él se conoce como el papá de la contaduría o de la contabilidad. Luego, hasta años 1900, los principios se basaban en métodos, reglas para contabilizar de acuerdo al entorno económico de la época. Es decir, si en Italia habían unas transacciones diferentes a las de España, ¿verdad? Entonces los principios eran reglas que se utilizaban en España, pero no se utilizaban en Italia o viceversa, ¿ok? Entonces a eso se refiere a que esos principios eran métodos, pero de acuerdo al entorno económico del país donde se desarrollaba. Luego, en el año 1922, este autor expone algunas premisas básicas. Todo esto se da gracias a que la contabilidad es una ciencia, recuerdan que lo hablábamos la clase pasada, que nos permite pues ir investigando, ¿verdad? Y en la medida que los autores van revisando, se van enfrentando a las transacciones y van observando que los entornos quizás son parecidos, quizás difieren o que se necesita que haya una información que sea comparable, ¿verdad? Este autor, William Peyton, expone y estudia algunas premisas y postulados básicos inmersos en el pensamiento contable de la época y reconoce la necesidad de estimar y hacer juicios en contabilidad. Entonces propone algunos principios como entidad, negocio en marcha, la ecuación del balance, el costo y valor según libros y la acumulación de costos e ingresos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Sí. profe. Ok. Luego, en el año 1930, después de la Gran Depresión, en Estados Unidos, en el año 1929, hubo un movimiento económico que se llamó la Gran Depresión y que se originó en la Bolsa de Valores, porque pues la gente, todas las personas comenzaron a ingresar a la bolsa. No sé si se les parece algo de lo que está ocurriendo actualmente, pero la gente, sin tener conocimientos o teniendo conocimientos, invertía en la bolsa de valores. Y las empresas que ofrecían sus acciones en la bolsa de valores para que fueran compradas, ¿verdad? Las ofrecían con valores que eran puestos por ellas, sin medir el real valor de la acción de acuerdo a las capacidades que tuviera la empresa para generar efectivo o para generar flujos de caja o de acuerdo a su patrimonio, sino que simplemente pues le asignaban un precio a lo que al gestor de esa empresa le parecía, pues. Entonces la gente empezó a comprar y obviamente por una situación de mercado, ¿verdad? El exceso de demanda hacía que el precio de las acciones subiera. Ustedes saben cómo funcionan los mercados, ¿verdad? A mayor demanda, los precios de los bienes se incrementan, ¿verdad? Porque pues la mayoría de los bienes son finitos. Entonces, cuando esto sucede, pero cuando la gente que tenía logra captar mayor capital se retira del mercado, ¿verdad? En ese momento, pues entra un pánico financiero y las personas se dan cuenta que lo que habían comprado era papel, que no tenía ningún valor económico. Y en ese momento se genera una gran depresión económica en Estados Unidos porque pues la gente que agarró los capitales se fue y el resto de la gente quedó en las ruinas porque por comprar o ingresar al mercado de valores, vendieron sus bienes, vendieron sus casas y las empresas no existían, se fueron del país
y se vino un proceso de gran hambre en los Estados Unidos y les afectó bastante. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Hay un mayor auge en el campo profesional y académico de los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque, oye, los que sabían de esto dicen, tenemos que hacer algo para frenar una situación similar, tenemos que buscar unos principios que regulen, que no cualquiera puede vender acciones en la bolsa de valores, ¿verdad? Y comienzan a modificar el objetivo de la contabilidad eh, para que fuera a presentar información financiera tanto a los inversionistas como a los accionistas. Y algunos autores, como los que se mencionan aquí, Gilbert Eirne y Standers, Hatfield y Moore, presentaron documentos con descripciones de lo que debía hacerse en la contabilidad y en los estados financieros. Vamos claros, ¿verdad? Vamos viendo cómo, de acuerdo a las necesidades, así como en los países se establecen pues ciertas normas o ciertas leyes, los principios de contabilidad también han ido cambiando. Luego, en el año 1940, Peyton y Littleton publican Introducción a las normas de contabilidad en las sociedades anónimas, presentando un marco de teoría contable como un cuerpo de doctrina coherente, coordinada y consistente, del que pudieran formarse normas de contabilidad. Y proponen principios como entidad, continuidad de la actividad, ponderación de medida, costo vinculado, esfuerzo y logro, evidencia verificable y objetiva. En el año 61, Maurice Muniz utiliza por primera vez el término postulado para referirse a convenciones generales que debían cumplirse dentro de la actividad contable. Y él presenta los postulados en tres bloques que los vamos a ver en un momento, que es el entorno de la contabilidad, el soporte básico para la construcción de principios y enunciados imperativos. Eso se hace en el año 1961. Luego, entre el 50 y 70, diversos autores contribuyen al desarrollo de principios contables y el Instituto de Contadores Públicos de Estados Unidos, por sus siglas AICPA, ¿verdad? Se enfoca en resolver problemas específicos de contabilidad. Fíjense que siempre los gremios profesionales se agrupan para tratar de generar como como normas. Bueno, cuando nos agrupamos por gremios, ¿verdad? Podemos entender cuáles son las realidades empresariales en conjunto y podemos darle, en función de los conocimientos de todos los involucrados, soluciones conjuntas. ¿Ok? Eh, este instituto sugiere enunciar postulados y principios básicos. En el 73, perdón, se crea una nueva estructura encargada de establecer y mejorar las normas de contabilidad financiera y sus informes, incluyendo emisores, auditores. Este podría referirse al planteamiento del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que de ahora en adelante siempre lo vamos a ver. Antes se llamaba IASC y ahora se va a llamar IASB. ¿Ok? Desde el año 1975, este instituto, el IASB, emite normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, esas se veían cuando yo estudiaba, y las normas internacionales de información financiera, que buscan la homogeneización de la práctica contable a nivel mundial. Estas normas, apoyadas por grandes empresas y firmas de contabilidad, se basan en los principios contables que vienen desde Pacioli, ¿sí? Y que habían evolucionado con los diversos autores, perdón, y van generando lo que se conoce hoy en día como el marco conceptual de la información financiera, que fue emitido en el año 1989. Fíjense, ¿dónde fue emitido? En Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién lo emite? El Instituto de Normas Internacionales de Contabilidad, ¿ok? Lo emite en el año 1989, es revisado en el 2010 y busca servir de fundamento para la emisión de normas conteniendo características cualitativas y una hipótesis fundamental de negocio en marcha. ¿Ok? Entonces, esta ha sido como la evolución a nivel mundial de los principios de contabilidad. No es que llegaron las NIF y así son y así serán siempre, sino que han tenido un proceso de evolución que ha adaptado los principios de acuerdo a los contextos y a las realidades de los países durante diversos años. ¿Ok? En la actualidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados
son vistos como un cuerpo de pronunciamientos, normas y criterios de reconocimiento y medición para el tratamiento contable, que buscan eliminar diferencias no vitales y garantizar una información financiera que sea confiable, indistintamente de la terminología utilizada, es decir, distintamente de que se llamen principios, postulados, bases, reglas, convenciones o normas. Su utilización ha sido para regular la práctica profesional y homogeneizar la actuación profesional. Existe una tendencia hacia normas basadas en principios, donde se reduce la rigidez de las reglas y se da mayor importancia al juicio profesional. ¿Ok? Entonces, esa es la actualidad de estos PCGA. ¿Qué son los PCGA? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Cómo funcionaba esto en Venezuela? Fíjense, nosotros tenemos un ente que se formó, que es la Federación de Colegios Contadores Públicos, y que es el encargado, ¿verdad?, a través de su directiva, de generar esos principios para que los contadores públicos en Venezuela, pues, tengan una base normativa, ¿ok? En el año 1997, imagínense, muchos de ustedes quizás no habían nacido, se hace la declaración de principios de contabilidad DPC 0, ¿ok? Y allí se estableció las normas básicas, conceptos teóricos y criterios específicos bajo la expresión PCGA en Venezuela, ¿ok? Ven PCGA. Miren, muchachos, ahorita a las 6:30 esto se nos va a cerrar y entramos inmediatamente en el siguiente link, ¿ok? Ok. Chévere. Bueno, en ese momento, ¿verdad? Teníamos esa declaración de principios de contabilidad y tenía algunos conceptos básicos. Pero lo más rescatable de esa DPC era que eran los 15 principios, quizás son 15 o 20, no sé, bueno, ahorita los vamos a ver y los vamos a contar cuántos son, que se convirtieron como que en la base de la contabilidad en Venezuela. Entonces teníamos unos postulados, ¿verdad? En un nivel 1, que respondían a una pregunta existencial, ¿ok? ¿Por qué y bajo qué premisas hacemos contabilidad? ¿Sí? Esos son unos postulados básicos, que son 2. Y luego en un nivel 2 habían unos principios que responden a una pregunta operativa, ¿verdad? ¿Cómo debemos preparar la información para que sea útil, confiable y comparable para los usuarios? ¿Sí? Entonces, hay un grupo es ¿por qué y bajo qué premisas hago contabilidad? Y el segundo es ¿cómo preparo la información para que sea útil, confiable y comparable? Entonces, basándose en estas preguntas, nacen todos estos principios, ¿verdad? Los postulados básicos son la equidad y la pertinencia, ¿ok? ¿Bajo qué principios hago contabilidad? Bajo el principio de equidad y bajo el principio de pertinencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me Sí. entienden esto? Sí. Ok. Voy a salir, voy a entrar a la... Bueno, ahorita cuando se cierre, voy a dejarle esta, se va a cerrar y entramos a la otra inmediatamente. ¿Qué es la equidad? La equidad está vinculada con el objetivo final de los estados contables, ¿sí? Cuando yo hago como entidad financiera un estado financiero, quien lo revisa tiene muchos intereses, ¿sí? No es el mismo interés el del banco que el interés de los socios o que el interés de los empleados, ¿sí? O que el interés del CENIAT, por ejemplo. Cada uno tiene intereses y muchas veces esos intereses son encontrados, ¿ok? Por ejemplo, los intereses del CENIAT son encontrados con los intereses del dueño. El dueño quiere obtener ganancias, pero no quiere mostrárselas al CENIAT porque el CENIAT lo que quiere es quitarle al dueño ganancias a través del impuesto sobre la renta. ¿Se entiende esto? Sí, claro. Ok, entonces, lo que me dice el principio de entidad es, de equidad, perdón, es que la información financiera debe ser lo más justa posible, ¿ok? Y que los intereses de todas las partes, ¿verdad?
deben tomarse en cuenta en el apropiado equilibrio. Por consiguiente, los estados financieros deben estar libres de influencia o sesgo indebido y no deben prepararse para satisfacer a una persona o a un grupo determinado en detrimento de otros. Vamos a dejar esta reunión aquí y nos vamos a ir a la próxima reunión, ¿ok? Ok, ok.